Vergara, ex Seremi del Trabajo en Santiago, abogada del estudio García Parot en Santiago, y ella nos va a hablar sobre la ley Karim, que es también conocida como la ley 21.643, que es una normativa que busca prevenir y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Vamos a conversar con Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, Marisa, muy bien. ¿Y ustedes por allá? ¿Qué tal? Qué bueno, Paola, qué bueno. Aquí estamos en Palabra Clave, transmitiendo para toda la zona andina de la comuna de Putre. Y es muy importante conversar contigo porque siempre hay estos problemas del acoso laboral, la persecución, la presión, el maltrato, la desubicación de algunas personas en los trabajos. Siempre nos falta, siempre hay alguien que marca la nota diferente. Así es que quisiéramos saber que ya hace un año de la implementación de la ley Karim, ¿cuál es su balance principal de este primer año, Paola? Primero los saludo a todos y siempre es bueno conversar estos temas. El balance, yo creo que siempre mirando las cosas positivamente, es un buen balance, no obstante que la ley, como todas las leyes, son perfectibles. Es un buen balance en el sentido de que hay una cantidad de denuncias muy grandes. La propia Dirección del Trabajo sacó sus números, sus cifras en cuanto a la cantidad de denuncias, y creo que es importante que las personas justamente que se sienten en una situación de maltrato, de acoso, de violencia en los espacios laborales tengan una herramienta como la ley Karim para poder denunciar. Yo creo que esta como avalancha de alguna manera de denuncias se debe a que los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, sienten que cuentan con una herramienta más efectiva, más eficaz quizás, para poder hacer las denuncias y que se haga una investigación en el fondo, ya sea por la Dirección del Trabajo, por su propia empresa, ¿cierto?, de acuerdo al protocolo que están obligadas las empresas a implementar, sea una investigación más acuciosa, ¿cierto?, seria quizá, que permita llegar a finalmente una resolución que determine si efectivamente existió este acoso, esta vulneración, ¿cierto?, esta violencia en el trabajo. Yo creo que es positivo. Ahora, todas las leyes, como decía, son perfectibles y hay que ir viendo en la implementación a lo largo del tiempo cómo vamos mejorando la manera de investigar, cómo vamos avanzando en el fondo también desde el punto de vista social, porque la ley es la punta de lanza para muchos cambios que necesitan asentarse con el tiempo. Yo creo que el trato y los climas laborales en general son un cambio cultural que la ley viene a ayudar en el fondo a que se produzcan con el tiempo. Bueno, el hostigamiento laboral ha sido la falta más denunciada bajo esta ley. ¿Por qué cree que ocurre y cómo se manifiesta en la práctica, Paola? Yo creo que es una de las en el fondo faltas, ¿cierto?, más denunciadas, porque yo creo que cuando conversamos acerca de ciertos temas, naturalizamos situaciones que creíamos naturales en el trabajo. Cuando hablamos en el fondo de lo que es la violencia, cuando hablamos de lo que es el hostigamiento, el maltrato, y vamos comprendiendo como trabajadores que estábamos naturalizando situaciones que en realidad no debemos permitir en el trabajo, ni de un compañero de trabajo, ni de una jefatura, y tampoco las jefaturas deben permitir, ¿cierto?, que los equipos de trabajo se coludan muchas veces también para maltratar a las jefaturas. A veces ocurre, era impensado antes, pero sí, la violencia en los espacios laborales se produce de distintas formas. Entonces, en la medida que conversamos y que vamos conociendo la ley, vamos en el fondo dándonos cuenta de que estamos en espacios que son muy complejos y que los climas laborales no son los óptimos para trabajar. Y yo creo que la ley Karim vino en el fondo a aclarar ciertos conceptos que han permitido que los trabajadores se animen más en la medida en que comprenden más las situaciones a hacer las denuncias. Y es importante señalar que en la práctica se manifiesta de distintas formas la violencia. Puede agotarse en un solo acto, como en un grito, por ejemplo, o en una mala palabra, pero también puede ser sistemático en el tiempo y también puede ser por omisión. Hay espacios laborales en que se ponen de acuerdo ciertas personas en el fondo para no hablarle a un tercero, para obviarlo, invisibilizarlo de alguna manera, que fue lo que le pasó a Karim, que es la persona, ¿cierto?, la trabajadora que le da el nombre a esta ley.
no siempre las cosas ocurren por acción, también a veces por acción o invisibilización de las personas en los espacios laborales. Bueno, yo quisiera también preguntarte, Paola, si están las empresas o las instituciones preparadas para cumplir con las exigencias de la Ley Carín en materia de prevención e investigación. A ver, yo creo que las empresas en general han hecho un esfuerzo grande por cumplir con la Ley Carín y creo que eso hay que resaltarlo. Ahora creo sí, evidentemente, que hay una desventaja entre las empresas, porque las empresas más grandes, ¿cierto?, cuentan con más recursos, y si bien la Inspección del Trabajo ha dicho, ¿cierto?, que está sobrepasada con la cantidad de denuncias, también las empresas, de acuerdo a su propio protocolo, pueden iniciar la investigación internamente e incluso contratar a un experto para que haga esta investigación. Pero eso implica contar con recursos, ¿cierto?, que a veces las pymes no tienen, como para contratar a un tercero experto para que haga esta investigación. Entonces creo que desde ese punto de vista hay un desbalance, ¿cierto?, que habría que propender de alguna manera a darle más herramientas a las empresas más pequeñas que cuentan con menos recursos para, en el fondo, también poder contar con un experto que agilice estas investigaciones que lamentablemente se han ralentizado en el último tiempo desde la Dirección del Trabajo, por la cantidad justamente de denuncias. Y creo que en materia de prevención siempre acá en Chile como sociedad estamos al debe. Somos personas más reactivas en general que preventivas. Y creo que ese es un gran avance que nos trae la Ley Carín, que pone el enfoque en la prevención, más que en lo reactivo que pueda hacer en el fondo y la acción que pueda tomar tanto el ente fiscalizador como la empresa al investigar. Creo que propender a la prevención, al compliance en el fondo hoy día laboral, es una herramienta que, como dice el adagio, es mejor prevenir que curar. Y creo que deberíamos como sociedad propender en general a las leyes, a la prevención, más que en el fondo después a la investigación, sin desmerecer, por supuesto, que las situaciones hay que investigarlas. Pero en la medida que mejoramos los climas laborales, ¿cierto?, y hablamos de estos temas y desde el punto de vista social asentamos que ciertas conductas no se pueden permitir en distintos espacios, tanto laborales como en espacios callejeros, como también en el fondo en su minuto se habló del acoso callejero, ¿verdad? En fin, creo que propender a la prevención es lo que hoy día a nivel internacional las leyes y los conceptos en general en los espacios laborales se está planteando como una alternativa de solución, o en el fondo quizás no se pueden solucionar todos los problemas, pero se puede avanzar socialmente y legislativamente en ese sentido. Desde el punto de vista legal, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen las organizaciones al enfrentar una denuncia de hostigamiento, Paola? Yo creo que no asesorarse. La Ley Carín tiene una característica, en el fondo, que establece exactamente cómo se debe hacer la investigación por parte de la empresa, ¿cierto? Pero es bastante técnica la investigación en muchos sentidos. Hay que tener cierta expertise de repente para interrogar, ¿cierto? Para tanto con el denunciante como con el denunciado, y también con las personas que pueden ser testigos de una situación. Y para eso hay que tener experiencia y hay que tener oficio. Y muchas veces las empresas no se preparan para ello o no se asesoran bien y el resultado a veces de una investigación no es el óptimo. Y también en el fondo es importante ir capacitando a los trabajadores porque nadie tiene en el fondo a veces claridad de cómo hacer una denuncia y a veces son inconsistentes, que no significa que sean maliciosas o que sean fraudulentas, sino que de repente las personas no saben cómo hacer la denuncia y es importante ir, ¿cierto?, capacitando en forma permanente a los y las trabajadoras para que tengan las herramientas suficientes para poder hacer en el fondo una denuncia robusta, sólida, consistente con los elementos que permitan hacer también una buena investigación. Paola, ¿qué consejo le entregarías a los trabajadores que sienten que están siendo hostigados en sus lugares de trabajo? Que hagan la denuncia. Yo sé que es difícil, que hay que ser bien valiente la mayoría de las veces para hacer una denuncia, porque uno tiene que superar estas barreras y estos miedos en el fondo, el miedo a ser despedido, ¿cierto?, el miedo a ser estigmatizado. En el caso, muchas veces de los hombres ocurre aquello, en el caso del acoso sexual muchos hombres no denuncian por la presión social.
pero yo creo que es importante porque una de las ventajas que tiene la ley Karim o de los mandatos que tiene la ley Karim es que obliga a la confidencialidad, tanto en el ente fiscalizador, ¿cierto?, como en la empresa. Si el trabajador decide denunciar en la empresa, existe principios en el fondo que garantizan o deben garantizar la confidencialidad tanto del denunciante como del denunciado y de los testigos. Entonces, esa protección como existe y tiene que respetarse, creo que hay que atreverse a hacer la denuncia para, en el fondo, no seguir viviendo una situación de acoso o maltrato, porque ningún trabajador o trabajadora merece vivir en un espacio donde no se sienta, en el fondo, cómodo, donde no se sienta que están las condiciones y el clima para trabajar tranquilo, que ir al trabajo sea en el fondo un dolor de cabeza, una tortura, más que en el fondo un medio, ¿cierto?, para proveerse lo necesario para su sustento y también la dignidad que el trabajo trae aparejado. Paola, yo quisiera preguntarte por las represalias posteriores que puedan sufrir las personas que están denunciando sobre esta persecución, este hostigamiento. ¿Qué pasa con eso de las represalias? ¿Usted se refiere a las represalias que podría tomar el denunciado o el empleador? El empleador. Ya. En primer lugar, no deberíamos estar hablando de represalias en el sentido de que partimos de la base que la investigación, ¿cierto?, es una investigación que tiene la garantía que hablaba recién yo de confidencialidad. Porque la ley establece esta garantía, pero además tiene que en el protocolo del INCAREM estar establecido qué unidad de la empresa, ¿cierto?, quiénes van a ser las personas, si es una empresa más chiquitita, que no tiene unidades, ¿cierto?, quiénes van a ser los que van a investigar acerca de la ley INCAREM. Por lo tanto, no debería existir, dado los principios que informan esta ley o que la caracteriza, no debería existir en el fondo una represalia, porque no debería saberse quiénes son los denunciantes, o el denunciante o la denunciante, y el denunciado tampoco. Entonces, en un contexto ideal, ¿cierto?, no debería existir esta represalia. Ahora, para el caso de que ocurre, existe la garantía de indemnidad en el Código del Trabajo, que es una garantía justamente que propende a que los trabajadores puedan hacer sus denuncias, tanto por una infracción a la ley laboral o también por ley CAEM en el fondo, y estén resguardados para poder hacer estas denuncias con tranquilidad y que la represalia no sea una de los dolores más que tengan que sufrir con ocasión, además de hacer las denuncias. Bueno, Paola, yo también, mirando hacia adelante, ¿cuál cree que será el gran desafío para consolidar la aplicación de la ley Karim en los próximos años? Yo creo que seguir capacitándonos, seguir hablando del tema, seguir adquiriendo los trabajadores y trabajadoras y también las empresas, ¿cierto?, más conocimientos acerca del tema, porque, como decía en un principio, es un cambio social, es un cambio cultural, y esos son realmente los cambios que buscan las leyes y que se asientan en la sociedad como cultura. Que no tenga que ser una ley la que nos apremie o nos diga en el fondo cómo debemos comportarnos en un espacio laboral, o que nos diga qué bromas no debemos hacer o que no debemos respetar al cuerpo de la otra persona o a su pego, o hablar de cosas que son de la esfera íntima de las personas. Esto es un poquito como el cinturón de seguridad, siendo por supuesto la comparativa y guardando las proporciones. En un principio el cinturón de seguridad era molesto, se nos olvidaba ponernos, ¿cierto?, pero buscaba resguardarnos, ¿cierto?, la integridad física en el espacio vial. La ley Karim también busca aquello, busca la protección, ¿cierto?, de los y las trabajadoras frente al maltrato, acoso laboral y sexual. Pero la idea en el fondo es que el día de mañana ya las conductas de maltrato sean conductas que estén erradicadas de los espacios laborales y sea natural que en el fondo nosotros nos comportemos adecuadamente en los climas y no estigmaticemos a las personas, ya sea, como decía, por su credo, su color, su sexo, su orientación sexual,
y aquellas cosas, el cuerpo de las personas, cómo se visten, ya no sea un tema en los espacios laborales. Bueno, Paola, ha sido una grata entrevista y saber justamente cuáles son las herramientas que hay para apoyar a las personas que están siendo hostigadas en el trabajo y cómo pueden denunciar bajo esta ley, la ley Karim. Así es que queremos darte las gracias por tu aporte a la radio. Estamos hablando con una destacada abogada del estudio García Parot de Santiago, Paola Vidal Vergara, quien muy gentilmente accedió a conversar con nosotros sobre la ley Karim aquí en Radio Parinacota. Es importante dar a conocer esta información porque existen un montón de casos de personas en todos los lugares, en las empresas, en las instituciones, donde existen estos vacíos, estos problemas de hostigamiento y persecución laboral. Muchas gracias, Paola, por tu aporte. A ustedes, Maritza, por la entrevista y por el espacio y por la importancia que le dan también a la legislación y al conocimiento que los auditores tengan de esta normativa. Muchas gracias, Paola. Vamos a conversar otro día, vamos a ver de qué otro tema podemos conversar aquí en la radio. Encantada de conversar con ustedes y colaborar a que los espacios laborales sean más sanos. Muchas gracias, Paola, que estés muy bien. Bueno, esa era la entrevista con Paola Vidal Vergara, ex Seremi del Trabajo, abogada del estudio de abogados García Parot en la ciudad de Santiago, quien conversó con nosotros sobre la ley Karim. Vamos a una pausa musical y ya estamos de vuelta con Palabra Clave.